Cuando los médicos me dijeron que mi hijo solo tenía 9 días de vida, sentí como si el mundo se partiera en dos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan frías y definitivas que ni siquiera supe cómo reaccionar. Me quedé ahí, sentado frente a ellos, viendo cómo sus labios se movían sin poder escuchar nada. 9 días. Era todo lo que nos quedaba. 9 amaneceres, 9 noches de miedo, 9 oportunidades para decirle adiós. Yo era un hombre acostumbrado a resolverlo todo con dinero, pero esa vez mi fortuna no servía de nada. Lo único que podía hacer era mirar a mi hijo, tan pequeño, tan frágil, luchando contra algo que ni los médicos podían entender. Su nombre era Lau, y tenía 6 años. Era la razón por la que me levantaba cada mañana, el eco de la voz de su madre que ya no estaba conmigo. Desde que ella murió, él se convirtió en mi única luz. Pero aquella enfermedad llegó como una sombra silenciosa. Primero fueron los moretones sin razón, el cansancio, los dolores en las piernas. Después, las palabras que ningún padre debería escuchar. Es cáncer y está avanzando muy rápido. Durante meses hice todo lo que estuvo en mis manos. Volamos por medio mundo buscando especialistas. Probamos tratamientos, terapias experimentales, inmunoterapia, quimioterapia, milagros de laboratorio, todo. Lau soportó agujas, hospitales, medicamentos que le quemaban las venas y aún así seguía sonriendo. Nunca lo escuché quejarse. A veces me preguntaba cómo podía seguir riendo, cuando yo ya había olvidado cómo hacerlo. Y entonces apareció ella, Amara, nuestra empleada doméstica. Al principio solo estaba ahí para mantener la casa en orden, cocinar, limpiar. Pero con el tiempo se convirtió en algo más. Lau la adoraba. Decía que su voz era como una canción que lo hacía dormir mejor. Ella lo cuidaba con una ternura que iba más allá de cualquier deber. Cuando él vomitaba por la quimioterapia, ella le sostenía la cabeza sin apartar la mirada. Cuando lloraba en silencio, ella simplemente se sentaba a su lado y le acariciaba el cabello. Nunca preguntó cuánto le pagaría, nunca se quejó de las horas. Era como si hubiera nacido para estar allí, en ese momento exacto de nuestras vidas. Una tarde, cuando creí que no quedaba nada por hacer, Lau me miró y me dijo con voz débil, «Papá, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños?» Me quedé sin palabras. Los médicos habían dicho que no llegaría a cumplir 7 años, pero ¿cómo podía negarle eso? Le sonreí y le dije, «Por supuesto, hijo». Desde ese instante la casa se llenó de colores otra vez. Amara fue la primera en tomar la iniciativa. En pocos días convirtió la habitación del hospital en un pequeño universo de globos, cintas y dibujos. Pintó carteles con su nombre y preparó un pastel mitad chocolate, mitad fresa, porque Lau no podía decidirse. Durante esa semana lo vi reír más de lo que había reído en meses. Los enfermeros lo adoraban. Hasta los médicos pasaban más tiempo en su habitación, solo para ver esa sonrisa que parecía desafiar a la muerte. Pero en medio de la alegría, yo sentía una punzada en el pecho. Cada risa era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El día de la fiesta llegó. Lau estaba débil pero feliz. Tenía puesta una camiseta roja con un rayo amarillo, como su héroe favorito. Los niños del hospital vinieron. Las enfermeras cantaron y el pastel llenó el aire de olor a azúcar. Por unas horas la muerte no existía. Todo era vida, risas, amor. Pero cuando todos se fueron y la habitación volvió al silencio, Lau miró a Amara y le preguntó con inocencia, «¿Voy a vivir?» Esa pregunta congeló el tiempo. Nadie dijo nada. Yo no podía moverme. Amara lo miró y le respondió con calma, «Estoy contigo. No estás solo, ¿de acuerdo?» No fue una mentira, pero tampoco una promesa vacía. Fue verdad pura, dicha desde el alma. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos del hospital, incapaz de aceptar lo inevitable. Cuando volví a la habitación, Amara estaba despierta, sentada a su lado. No sabía entonces que esa mujer ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. En los días siguientes, algo en ella cambió.
Estaba más callada, más concentrada. La veía revisar papeles, anotar cosas en un cuaderno, hacer llamadas discretas. Una madrugada me levanté por un vaso de agua y la encontré en la sala, con su computadora abierta, leyendo artículos médicos. Hablaban de trasplantes de hígado. No le dije nada, pero en el fondo supe que estaba tramando algo. Lo que descubrí después me dejó sin aire. Amara se había hecho pruebas de compatibilidad sin decírmelo. Usó sus ahorros para pagarlas, y contra todo pronóstico resultó ser totalmente compatible con Lao. El mismo tipo de sangre, los mismos marcadores. Era un milagro, o quizá destino. Cuando lo supo, no corrió a contármelo. No buscó reconocimiento. Solo guardó silencio, planeando cómo salvar a mi hijo, aunque tuviera que hacerlo sola. Días después, fue al hospital y habló con el departamento de trasplantes. Les explicó su situación, les mostró los resultados y pidió ser donante. Pero la respuesta fue un muro frío de burocracia. No es familiar, no podemos autorizarlo. Le dijeron que las normas lo prohibían, que ni siquiera podrían considerarlo sin pasar por un comité. Amara rogó, explicó, suplicó. Les contó que había criado al niño, que era su vida, pero nadie quiso escucharla. Esa noche volvió a casa destruida. Me esperó hasta que Lao durmió y me lo contó todo. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Quería donar parte de su hígado. Yo no supe cómo reaccionar. Sentí miedo, enojo, impotencia. Le dije que no podía permitirlo, que era demasiado peligroso, que no era su responsabilidad. Ya he perdido a una persona en mi vida, no voy a perderte a ti también, grité. Ella no discutió. Solo asintió en silencio y se fue a su habitación. Pensé que había desistido. Me equivoqué. Mientras yo me hundía en la desesperación, ella seguía adelante. Buscó clínicas en otros países, escribió correos a médicos desconocidos, estudió leyes de donación y procedimientos internacionales. No dormía. Cada noche la encontraba despierta escribiendo nombres y direcciones en su cuaderno, hasta que una mañana recibió una respuesta. Una clínica internacional aceptaba el caso. Un médico, que había perdido a su hija años atrás por falta de un donante, se ofreció a ayudarnos. Lo harían en secreto, fuera del sistema, sin papeles, sin comités. Todo lo que necesitaban era que ambos viajaran de inmediato, y Amara no dudó. Empacó una pequeña maleta, preparó a Lao diciéndole que iban a una revisión especial y salió de casa. Una enfermera amiga suya los acompañó. Yo no sabía nada. Mientras yo viajaba por trabajo, ellos emprendían el viaje que les cambiaría la vida. Cuando llegué y no los encontré, mi corazón se detuvo. Recibí una llamada del hospital. Amara y Lao estaban en cirugía. Ella había donado parte de su hígado para salvarlo. Sentí que el suelo desaparecía. Todo lo que fui capaz de hacer fue correr al aeropuerto y tomar el primer vuelo de regreso. Horas después, entré en el hospital con el alma en pedazos. Pregunté por ellos sin aliento. Una enfermera me llevó hasta la UCI. Detrás del cristal vi a mi hijo, conectado a cables, débil pero respirando, vivo. En la habitación de al lado, Amara, inmóvil, pálida, pero estable. Ambos habían sobrevivido, me derrumbé. Lloré sin vergüenza, sin contención. En la mesa junto a ella había una nota doblada. La abrí con manos temblorosas. Si no despierto, recuerda que mamá dijo que sí. No pude contener el llanto. Esa frase era todo. Amor, entrega, fe. Pasaron los días. Lao se recuperaba más rápido de lo esperado. Cada mañana preguntaba por Amara. Le contaba cuentos a las enfermeras y decía que su mamá número 2 pronto despertaría. Y tenía razón. Una mañana, Amara abrió los ojos. Estaba débil pero viva, y frente a ella, sentado en una silla, estaba Lao. La miró con una sonrisa inmensa y le dijo, «Mamá número 2, estoy vivo». Ella rompió en llanto. Lo abrazó con las pocas fuerzas que tenía. En ese momento todo el hospital se detuvo. Nadie habló, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera inclinado ante ellos. Los médicos confirmaron que el trasplante fue un éxito. El cuerpo de Lao aceptó el nuevo hígado sin rechazo.
Sus análisis mostraban una mejoría sorprendente. El cáncer, dijeron, estaba en remisión. Yo miré a Amara y entendí que esa mujer no solo había salvado a mi hijo, nos había salvado a los dos. Antes de que sigas con esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta desde qué país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias de amor y fe. Cuando Amara abrió los ojos, el sol entraba suavemente por la ventana del hospital. La luz dorada caía sobre su rostro pálido, y por un segundo no recordó dónde estaba. Todo le parecía un sueño extraño, hasta que escuchó una voz conocida, temblorosa, pero llena de vida. Mamá número 2. Estoy vivo. Lao. La voz de aquel niño era la respuesta a todas sus oraciones. Ella lo buscó con la mirada, y cuando lo vio sentado a su lado, con la sonrisa más hermosa del mundo, las lágrimas comenzaron a caer sin control. No podía hablar, apenas podía mover los labios, pero su corazón gritaba. Lo tomó de la mano con la poca fuerza que tenía y lo acarició como si necesitara comprobar que era real. La rió, y ese sonido bastó para llenar el silencio de la habitación con algo sagrado. Los médicos entraron en silencio, como si no quisieran interrumpir aquel milagro. El doctor que había hecho la cirugía, el mismo que había prometido romper las reglas para salvarlo, sonrió detrás de su mascarilla. Ambos están estables. El cuerpo de Lao está respondiendo mejor de lo que esperábamos. Su nuevo hígado está funcionando perfectamente. Amara cerró los ojos al escuchar eso. El sacrificio había valido la pena. Richard llegó minutos después, con el rostro demacrado por las horas sin dormir. Entró corriendo a la habitación y se detuvo en seco al verlos. No supo si debía llorar o pedir perdón primero. Lao lo vio y extendió la mano. Papá, Amara me salvó. Richard se arrodilló junto a su hijo y luego miró a la mujer que yacía en la cama. Lo sé, hijo. Lo sé. Tomó la mano de Amara y la apretó con fuerza. Gracias, no tengo palabras. Ella intentó sonreír. Su voz era un susurro. No me las des. Solo prométeme que lo harás reír todos los días. Durante las semanas siguientes, el hospital se convirtió en un lugar diferente. La historia de la mujer que donó parte de su hígado para salvar al niño que crió se extendió como fuego. Médicos de otras áreas se asomaban a la habitación solo para mirar a Lao, como si fuera un símbolo de esperanza. Las enfermeras decoraron su cuarto con dibujos y frases inspiradoras. Algunas lloraban al verlo caminar por primera vez después de la cirugía, tambaleante pero decidido. Amara también mejoraba, aunque su recuperación era más lenta. Su cuerpo tardaba en adaptarse a la pérdida de aquel pedazo de sí misma, pero su espíritu seguía intacto. Richard pasaba los días entre ambas habitaciones, cuidando de su hijo y velando por ella. A veces se quedaba dormido en la silla, con una mano en la cama de Lao y otra sosteniendo la de Amara. Era la primera vez en años que sentía verdadera paz. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los ventanales, Amara pidió ver a Lao. Los médicos la trasladaron a su habitación en una silla de ruedas. Lao estaba sentado con una manta en las piernas, dibujando. Cuando la vio, corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. «Te dije que estarías bien», susurró ella besando su cabello. «Y tú también, mamá número 2», contestó él con esa inocencia que podía curar cualquier herida. Richard los observaba en silencio. Era un hombre que había aprendido a comprarlo todo, pero allí, frente a ellos, entendió que lo más valioso no tiene precio. Se acercó despacio y sin decir palabra abrazó a los dos. Días después llegaron las buenas noticias. El cáncer estaba en remisión. Los doctores no lo podían creer. El cuerpo de Lao había comenzado a regenerarse con una fuerza que ninguno de ellos había visto antes. Era como si el trasplante hubiera encendido una chispa dentro de él. Richard lloró en silencio al escuchar la palabra remisión. Esa sola palabra era vida. Cuando Amara pudo caminar de nuevo, el hospital organizó una pequeña celebración.
No había cámaras, ni discursos, ni flashes, solo ellos tres, las enfermeras y el médico que los había acompañado. Lao, con su pijama azul, sopló una vela pequeña que pusieron sobre una galleta. «Por los nuevos comienzos», dijo el doctor. Todos aplaudieron. Amara se rió, y su risa, suave y cálida, llenó la habitación de algo que parecía paz. Sin embargo, el mundo exterior pronto se enteró. Un periodista había oído la historia por una enfermera, y en cuestión de días estaba en todos los noticieros. Empleada doméstica dona parte de su hígado para salvar al hijo de un multimillonario. Los titulares se multiplicaron, y las cámaras comenzaron a aparecer frente al hospital. Richard trató de proteger su privacidad, pero era inútil. La historia era demasiado poderosa. Todos querían conocer a la mujer que había desafiado las reglas, que había entregado parte de sí misma sin esperar nada a cambio. Pero Amara no quería fama. Cada vez que alguien mencionaba entrevistas, premios o reconocimientos, ella sonreía y respondía: «Solo quiero ver a Lao correr», y lo hizo. Un mes después, Lao dio sus primeros pasos fuera del hospital. Caminaba despacio, con la mano de Amara en una y la de su padre en la otra. Los periodistas intentaban captar el momento, pero Richard se los impidió. Ese instante era solo suyo. Lao levantó la vista hacia el cielo y dijo: «Mamá está orgullosa, ¿verdad?». Amara asintió con lágrimas. «Mucho, mi amor. Tu mamá, donde esté, debe estar sonriendo». Volvieron a casa tiempo después. El hogar que había sido símbolo de silencio y enfermedad ahora respiraba vida. Richard había mandado redecorar la habitación de Lao con los colores que él mismo eligió, rojo y azul, como los héroes que tanto amaba. Amara volvió a trabajar, aunque Richard insistía en que descansara. Pero ella no podía quedarse quieta. Decía que la rutina era su forma de agradecer. Las semanas se convirtieron en meses. Lao recuperó peso, volvió a la escuela, y los médicos confirmaron que el trasplante seguía funcionando a la perfección. Había que hacer revisiones periódicas, pero el peligro había pasado. Amara, por su parte, continuaba en silencio sin buscar aplausos. A veces se la encontraba mirando a Lao desde lejos, con una sonrisa que mezclaba orgullo y ternura. Una noche, después de cenar, Richard la encontró en el jardín, sentada en silencio. El viento movía suavemente su cabello y sus manos descansaban sobre el regazo. Se acercó despacio. «Nunca sabré cómo agradecerte», dijo él, rompiendo el silencio. Amara giró la cabeza y lo miró. «No tienes que hacerlo. Él está vivo. Eso es suficiente». «Pero tú arriesgaste tu vida, Amara. Lo hiciste sin decirme nada». Ella bajó la mirada. No necesitaba permiso. Un niño no se deja morir si puedes hacer algo. Richard la observó largo rato. Había algo en ella que no podía describir, una calma profunda que lo desarmaba. «No sé cómo pude vivir tanto tiempo sin entender lo que realmente importa», dijo finalmente. Ella sonrió. «Ahora lo sabes. Cuídalo, hazlo reír. Y no lo dejes solo nunca». Desde aquella noche, algo cambió entre ellos. No fue algo romántico, sino más profundo. Se convirtieron en una familia en el sentido más puro de la palabra. 3 almas unidas por el amor, la pérdida y la esperanza. Lao los llamaba mi equipo, y tenía razón. Pasó un año. El sol brillaba sobre el jardín, y Lao corría entre los árboles con la misma energía que cualquier niño de su edad. Su risa resonaba como un eco de vida. Amara lo miraba desde el porche, con un vaso de limonada en la mano. Richard se acercó con una cámara y empezó a grabar. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él. Amara asintió. «El aniversario de la cirugía. Y también», agregó él sonriendo, «el día en que el milagro se volvió costumbre». Lao corrió hacia ellos y los abrazó a los dos. «Mamá número 2, papá, quiero un pastel gigante este año». Amara rió. «Tendrás uno tan grande que ni cabrá en la mesa. Y quiero invitar a todos del hospital», añadió él. «A todos», confirmó Richard, mirando a Amara con gratitud. Aquella tarde, el jardín se llenó de vida.
Niños, vecinos, médicos y enfermeras que habían estado presentes durante los peores días, todos estaban allí. Lao sopló sus velas y cuando cerró los ojos para pedir su deseo, dijo bajito, que nadie más tenga miedo de amar así. Amara lo escuchó y sintió un nudo en la garganta. Sabía que su vida había cambiado para siempre, no por lo que perdió, sino por lo que ganó. Una familia, un propósito, una historia que nadie olvidaría. Al final de la fiesta, cuando los invitados se fueron y el sol se ocultaba, Richard la encontró mirando el cielo. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo algo tan pequeño como un sí puede cambiar el destino de todos, respondió ella. Él sonrió y la miró con un respeto que nacía del alma. Amara, mamá dijo que sí, ¿verdad? Ella asintió conteniendo las lágrimas. Y gracias a eso, él vive. El viento sopló con suavidad, moviendo las luces del jardín. Lao dormía ya, cansado de tanto correr. Richard y Amara lo observaron desde la ventana, en silencio, conscientes de que estaban frente a un milagro. Uno que no se compraba con dinero, ni se medía en fama, sino en amor verdadero. Y mientras el mundo hablaba de su historia, ellos solo querían una cosa: vivir día tras día, sin olvidar nunca que, cuando todo parecía perdido, el amor tuvo la última palabra. La mañana amaneció con un silencio extraño, de esos que parecen cargados de significado. El sol se filtraba entre las cortinas del cuarto de Lao, iluminando sus juguetes, los dibujos pegados en la pared, y en medio de todo, su risa. Esa risa que hacía un año había desaparecido y que ahora llenaba la casa como una melodía sagrada. Amara se detuvo en la puerta, observándolo en silencio. Lao estaba sentado en el suelo intentando armar un rompecabezas de superhéroes. Su cabello, que meses atrás había caído por la quimioterapia, volvía a crecer. Sus mejillas habían recuperado el color. Era como ver a la vida misma regresar paso a paso. Richard entró detrás de ella con 2 tazas de café y le ofreció una. Nunca pensé que el sonido de un niño jugando pudiera ser el mejor remedio para el alma, dijo con una sonrisa cansada pero sincera. Amara tomó la taza y asintió. A veces lo más simple es lo más milagroso. Durante semanas habían aprendido a convivir con la calma, algo nuevo para ambos. Después de tanto tiempo de hospitales, máquinas y medicinas, ahora había rutinas normales. Desayunos en la mesa, risas por las mañanas, pequeñas discusiones por dulces antes de cenar. Cosas que antes parecían insignificantes y que ahora se sentían como tesoros. Lao había vuelto al colegio. Los doctores aún recomendaban reposo y controles, pero su recuperación era asombrosa. Los maestros decían que era un niño de luz, siempre dispuesto a ayudar, siempre con una sonrisa. Nadie que lo veía podía imaginar el infierno por el que había pasado. Una tarde, al regresar de la escuela, Lao corrió a la cocina donde Amara preparaba la cena. «¡Mamá número 2!», gritó con una emoción que la hizo sonreír. «Hoy tuvimos clase de ciencias y hablamos de los órganos. Le conté a todos que tú me diste un pedacito del tuyo». Amara dejó la cuchara a un lado y lo miró con dulzura. «¿Y qué dijeron tus amigos?». «Que eres una heroína». Lao infló el pecho. «Pero les dije que tú no querías que nadie te dijera así, que solo hiciste lo que el amor te dijo que hicieras». Ella sonrió y un brillo de lágrimas apareció en sus ojos. «Eso dijiste, ¿eh?». «Sí», respondió él con la inocencia de quien no sabe que acaba de decir una verdad demasiado grande. «Les dije que el amor hace cosas que la ciencia no entiende». Amara lo abrazó con fuerza. Richard los observaba desde la puerta, en silencio. Había aprendido que no necesitaba palabras para agradecer. A veces solo bastaba mirar. Los meses siguieron su curso. El jardín florecía otra vez y los días se llenaban de vida. Pero, aunque todo parecía perfecto, Amara sabía que dentro de ella algo había cambiado. No era tristeza ni dolor, sino una profunda conciencia de lo que la vida realmente significaba. Había dado una parte de sí misma, y no solo físicamente. Había entregado su alma entera en ese acto.
y aunque nadie se lo pedía, seguía cuidando de Lao como el primer día. Una noche, mientras Lao dormía, Richard se acercó a ella. «He estado pensando», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «Quiero hacer algo por ti, algo más que solo palabras». Amara lo miró con calma. «No necesito nada». «Sí, lo necesitas». Su voz era firme pero afectuosa. «Me diste lo más valioso que tengo. Quiero asegurarme de que tú también tengas lo que mereces». Ella suspiró. «Lo único que merezco es verlo crecer». Richard sonrió. «Entonces deja que te ayude a hacer eso más fácil». Unos días después, le entregó una carpeta. Dentro había documentos legales, una casa a su nombre, una cuenta de ahorros y un seguro vitalicio. Amara se quedó en silencio, mirando los papeles, sin tocarlos. «Richard, no puedo aceptar esto». «No lo haces por mí», respondió él. «Lo haces por él. Quiero que siempre tengas un lugar, que nunca tengas que preocuparte por nada. Eres parte de nuestra familia, Amara». Ella levantó la vista, con lágrimas que se negaban a caer. «Las familias no se compran». «Tienes razón», dijo él con una voz que temblaba. «Se ganan, y tú te ganaste la nuestra». Ella no respondió, solo asintió, y con el tiempo aceptó aquel gesto no como un pago, sino como una promesa, que nunca más estaría sola. El tiempo siguió corriendo, y con él llegaron nuevos retos. Aunque Lao estaba completamente sano, los controles médicos eran constantes. Había días en que el miedo regresaba, cuando un simple resfriado hacía que los recuerdos volvieran como un golpe. Pero Amara sabía cómo calmar el miedo. Se sentaba junto a él, le acariciaba la frente y decía: «¿Recuerdas lo que dijiste? El amor hace cosas que la ciencia no entiende. Y tú estás lleno de amor». A veces, cuando el silencio caía sobre la casa y Lao dormía, Amara salía al jardín y miraba las estrellas. Hablaba con su hermana, la que había perdido años atrás. «Lo logré, Lia», susurraba. «Esta vez pude salvar una vida». El viento respondía suave, moviendo las hojas como si el universo le diera las gracias. Un día, sin previo aviso, el hospital los llamó. Querían hacer una entrevista para un documental sobre trasplantes y esperanza. Querían contar la historia de Amara y Lao. Ella se negó al principio. No le gustaban las cámaras ni los aplausos. Pero Richard la convenció. «No es para ti», le dijo. «Es para las familias que hoy están perdiendo la esperanza. Tu historia puede salvar más vidas». Ella pensó en eso durante días. Finalmente aceptó. La grabación fue sencilla, sin adornos. Amara habló con voz serena, mirando directamente a la cámara. «No soy una heroína», dijo. «Solo soy alguien que amó demasiado para quedarse de brazos cruzados. Si tienes la oportunidad de salvar a alguien, hazlo. No por reconocimiento, sino porque ese acto te transforma. Lo que das te devuelve la vida de otra forma». El documental se estrenó meses después. Se volvió viral en cuestión de días. Miles de personas escribieron mensajes de agradecimiento. Familias que habían perdido la fe comenzaron a buscar donantes. En varios hospitales del país, las leyes sobre donaciones entre no familiares empezaron a revisarse. Amara no lo supo de inmediato. No le interesaban los números, solo el rostro de Lao riendo frente al televisor mientras la veía en pantalla. «Esa eres tú», gritó él orgulloso. «Mi mamá número 2 en la tele». Ella se sonrojó riendo. «Shh, que van a pensar que me gusta la fama». «Pero te la mereces», respondió él, «porque dijiste que sí cuando todos tenían miedo». Y tenía razón. Esa noche, después de apagar el televisor, Richard miró a Amara y dijo: «¿Te das cuenta de lo que hiciste? No solo salvaste a mi hijo, cambiaste el destino de miles de personas». Amara negó con la cabeza. «No, Richard. Ellos solo necesitaban recordar que aún hay bondad en el mundo». El tiempo, como siempre, siguió su curso. Lau creció y con los años comenzó a entender realmente lo que había pasado. Ya no era el niño de mirada inocente, sino un adolescente curioso, agradecido y lleno de sueños. Un día le dijo a su padre que quería estudiar medicina. «Quiero ser como el doctor que salvó mi vida». Y como Amara, aquella frase rompió a Richard por dentro.
Se acercó a él y lo abrazó. Entonces serás el mejor médico del mundo, hijo. Esa noche, Amara lloró en silencio. No de tristeza, sino de plenitud. Había cerrado el ciclo que la vida le negó cuando perdió a su hermana. Había encontrado redención, amor y una familia que nunca buscó, pero que la eligió sin condiciones. Años después, cuando Lao cumplió 18, organizaron otra fiesta. El jardín, iluminado por luces colgantes, parecía un pedazo de cielo. Había música, risas y en el centro una gran fotografía enmarcada, una nota amarillenta con las palabras que lo habían cambiado todo. Si no despierto, recuerda que mamá dijo que sí. Lao la leyó en voz alta, sosteniendo el papel entre sus manos. Luego se volvió hacia Amara y le dijo, «Despertaste. Y gracias a eso yo también». Ella no pudo contener las lágrimas. Richard levantó su copa y brindó. Por la mujer que enseñó a mi hijo lo que significa vivir. Por la familia que formamos sin planearlo, pero que el cielo escribió desde siempre. Todos aplaudieron y en medio de los aplausos, Amara bajó la cabeza, humilde como siempre. Pero dentro de ella sabía la verdad, que el amor, cuando es puro, no busca reconocimiento. Solo deja huellas profundas, invisibles, eternas. Aquella noche, antes de dormir, Lao entró a su habitación y la abrazó por la espalda. «Mamá número 2, gracias por darme la vida 2 veces». Amara cerró los ojos y sonrió. «Gracias a ti por hacer que valiera la pena». El reloj marcaba la medianoche cuando las luces se apagaron en la casa. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, como si el mundo entero respirara en paz. Porque en algún lugar del universo, las almas que aman así nunca mueren. Si crees que el amor puede vencer cualquier destino, suscríbete al canal, dale me gusta y cuéntanos desde qué país estás viendo esta historia. Nos encanta leerte. El amanecer bañaba la casa con una luz dorada, suave, casi divina. Los pájaros cantaban en el jardín, el aroma a pan recién hecho salía de la cocina y el eco de una risa infantil rompía el silencio. Era difícil imaginar que aquella casa alguna vez fue un lugar de lágrimas y miedo. Lao, ahora de 10 años, corría descalzo por el pasillo con su capa de superhéroe ondeando detrás de él. Amara lo perseguía riendo, con una toalla en la mano. «Atrápame si puedes, mamá número 2», gritó el niño, esquivando las sillas del comedor. «Vas a ver cuando te alcance», respondió ella tratando de mantener la compostura, aunque no podía dejar de reír. Richard los observaba desde la puerta, con una taza de café entre las manos. Sonreía, y por primera vez en años su sonrisa no escondía tristeza. Ese pequeño caos doméstico era su paraíso. Después del desayuno, Lao se sentó en el jardín con sus libros de ciencia. Desde que había decidido ser médico, pasaba horas leyendo. Amara lo acompañaba, cosiendo en silencio bajo la sombra del limonero. «¿Sabes qué dijo hoy el profesor?», preguntó Lao sin levantar la vista. «¿Qué dijo?», respondió ella sonriendo. «Que el cuerpo humano tiene más de 5 litros de sangre, y que, si alguien pierde mucha, puede morir». Amara asintió despacio. «Sí, es verdad». Entonces, Lao levantó la vista con una expresión seria, impropia de un niño. «Tú casi moriste por mí, ¿verdad?». Amara se quedó quieta. Su corazón se detuvo por un segundo. No esperaba esa pregunta tan directa, tan inocente y tan devastadora. «Sí», respondió finalmente con voz baja, «pero no tuve miedo». «¿Por qué?», insistió él. «Porque cuando amas de verdad el miedo desaparece». Lao asintió pensativo. Luego sonrió. «Entonces, cuando sea grande quiero amar así». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una promesa. Esa tarde, Richard regresó del trabajo con una noticia inesperada. «Amara», dijo dejando una carpeta sobre la mesa, «el hospital quiere invitarte a una ceremonia. Van a inaugurar una nueva unidad de trasplantes y quieren ponerle tu nombre». Ella lo miró sorprendida. «¿Mi nombre?». «No, Richard, no. Eso no es necesario».
No es por reconocimiento, respondió él. Es porque tu historia cambió leyes, cambió vidas. Los donantes no familiares ahora pueden salvar a quien amen. Tú hiciste eso posible. Amara se quedó en silencio. Le costaba entender que algo que había hecho por amor tuviera un impacto tan grande. No lo hice para cambiar el mundo, susurró. Y justamente por eso lo cambiaste, dijo Richard con una sonrisa. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Médicos, pacientes y familiares llenaron el auditorio del hospital. En la entrada una placa nueva brillaba bajo la luz, Unidad de Esperanza, en honor a Amara, cuyo amor trascendió la sangre. Cuando llamaron su nombre, ella subió al escenario acompañada de Lao. El auditorio se puso de pie. Aplausos, lágrimas, sonrisas. Amara no estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Miró a Lao, que la miraba con orgullo, y entonces habló con voz firme. No soy una heroína, soy una mujer que amó sin miedo. Lo que hice por Lao no fue un sacrificio, fue una bendición. Si esta historia puede inspirar a alguien, que sea para recordar que el amor, cuando es real, puede desafiar incluso la muerte. El silencio que siguió fue absoluto. Luego los aplausos se convirtieron en un rugido. Richard no pudo contener las lágrimas. Después del evento, Lao corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Mamá número 2, todos te aman. Eso no importa, amor. Lo importante es que tú estás aquí. Volvieron a casa esa noche bajo un cielo lleno de estrellas. Lao dormía en el asiento trasero del coche, con la cabeza apoyada en el regazo de Amara. Richard la observó a través del espejo retrovisor. ¿Sabes qué pensé hoy mientras te escuchaba hablar?, dijo él. ¿Qué?, preguntó ella acariciando el cabello de Lao. Que si el amor tuviera rostro, sería el tuyo. Ella sonrió sin mirarlo. No digas eso, Richard. El amor tiene muchos rostros. Dijo señalando al niño dormido, es uno de ellos. El tiempo siguió avanzando. Los años pasaron, y la vida se llenó de momentos simples, bellos y cotidianos. Lao creció rodeado de cariño y valores. No solo aprendió sobre medicina, también sobre compasión. A veces acompañaba a Amara a hospitales donde ayudaban a familias necesitadas. Ella nunca se negó a ayudar a nadie. Una tarde visitaron a una niña enferma llamada Inés. Tenía la misma edad que Lao cuando él enfermó. Sus padres estaban desesperados. Necesitaba un trasplante, pero no había donante. Amara se arrodilló frente a la niña y le sostuvo la mano. No tengas miedo, pequeña. A veces los milagros tardan, pero siempre llegan. La niña sonrió débilmente. Lao la miró con una mezcla de ternura y determinación. Esa noche, al volver a casa, le dijo a Amara, cuando sea doctor, quiero ser como tú. No solo curar cuerpos, también corazones. Ella lo abrazó sin poder hablar. Poco a poco, la historia de Amara y Lao se convirtió en inspiración para muchos. Universidades la invitaban a hablar con estudiantes de medicina, pero ella siempre decía lo mismo. Yo no soy doctora, solo soy una mujer que no se rindió. Los jóvenes la escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, pero el destino, caprichoso como siempre, aún tenía una prueba más. Una noche, Amara comenzó a sentirse débil. No le dio importancia al principio. Pensó que era cansancio o el paso del tiempo. Pero Richard lo notó. Su color de piel había cambiado. Su energía ya no era la misma. Le pidió que fuera al médico, pero ella se negó. Estoy bien, decía siempre. No quiero preocuparlos. Sin embargo, un día, mientras cocinaba, perdió el equilibrio. Lao, que estaba estudiando en la sala, corrió a sostenerla. Mamá número 2. ¿Qué pasa? Ella intentó sonreír. Solo estoy cansada, cariño. Richard llegó en ese momento y la llevó de inmediato al hospital. Los análisis fueron rápidos, pero el resultado cayó como un golpe. Los años de esfuerzo y la cirugía habían dejado cicatrices invisibles. Su hígado estaba fallando. El silencio fue insoportable. Lao, con 16 años ya, se negó a dejarla sola. Pasó las noches a su lado, igual que ella había hecho por él. No llores, mi amor, le decía ella, con una calma que solo las almas fuertes poseen. Todos los cuerpos se cansan, pero el amor no muere nunca.
No digas eso, respondía él con los ojos rojos. No puedes dejarme. Ella sonrió. No te dejaré. Siempre estaré aquí, aunque no puedas verme. Richard estaba destruido. Se sentía impotente, como aquella primera vez, años atrás, cuando le dijeron que su hijo iba a morir. Pero ahora el dolor era doble. Esta vez se trataba de la mujer que había salvado a ambos. El hospital entero se movilizó. Médicos, enfermeras, antiguos pacientes, todos querían ayudar, pero su condición era delicada. Era irónico, pensó Amara, que la vida le pidiera lo mismo que ella dio una vez, un trasplante. Lau se sometió a pruebas desesperado, pero no era compatible. Richard también lo intentó. Ninguno servía. Los días pasaron y el tiempo comenzó a agotarse. Amara se debilitaba, pero seguía sonriendo. Lau dormía a su lado tomándole la mano. A veces ella le acariciaba el cabello y le contaba historias, igual que antes. ¿Recuerdas cuando te prometí que te vería crecer?, le preguntó una noche. Sí, respondió él con lágrimas. Cumplí mi promesa, ¿verdad? Lau no pudo responder. Se aferró a ella, temblando, y entonces ocurrió algo inesperado. Una madrugada, cuando el hospital dormía, llegó una llamada. Un donante compatible. Era un joven que había dejado indicado en su testamento su deseo de donar órganos. El hígado estaba en camino. Richard lloró como un niño. Lau se arrodilló y dio gracias en voz alta. Era como si el universo le devolviera a Amara el milagro que ella una vez ofreció. La cirugía fue larga, tensa, horas interminables. Richard caminaba por el pasillo sin parar. Lau rezaba en silencio sosteniendo la vieja nota amarillenta que había guardado desde niño. Si no despierto, recuerda que mamá dijo que sí. Finalmente, el médico salió con una sonrisa. Salió bien. Su cuerpo está respondiendo. Amara va a vivir. Las lágrimas se desbordaron. Lau corrió hacia la habitación y la vio dormida, conectada a las máquinas, pero viva. Se arrodilló a su lado y susurró. Ahora fuiste tú la que recibió una segunda oportunidad, y yo prometo que la cuidaré como tú me cuidaste a mí. Richard lo abrazó desde atrás. Los dos lloraron en silencio. La vida, una vez más, había cerrado su círculo con amor. La habitación estaba en penumbra. Solo la luz azul de los monitores médicos iluminaba el rostro tranquilo de Amara. El sonido constante del respirador llenaba el silencio, marcando el compás entre la vida y el milagro. Richard estaba sentado a su lado, con la cabeza apoyada en la cama, los ojos cerrados y las manos entrelazadas con las de ella. No había dormido en 2 días. Lau, más alto, más maduro, permanecía de pie junto a la ventana. Había crecido, pero en su mirada seguía habitando aquel niño que una vez prometió amar sin miedo. Los médicos entraban y salían, discretos, pero optimistas. Amara estaba estable. La operación había sido un éxito. Y aunque su cuerpo se recuperaba lentamente, su corazón, ese que nunca conoció límites, latía con fuerza. Era como si el universo, una vez más, se hubiera inclinado ante su amor. «Papá», dijo Lau sin apartar la vista del amanecer que se filtraba por el vidrio. «¿Recuerdas cuando yo estaba aquí, en esta misma habitación, hace años?» Richard asintió, con un nudo en la garganta. «Sí, hijo. Recuerdo cada segundo». «Ella nunca se rindió conmigo», continuó Lau girando hacia él. «No voy a rendirme con ella». Richard levantó la mirada. Lo que vio en su hijo era algo que no se enseña. Era la fe que Amara había sembrado. Lau tenía 17 años, pero hablaba con la calma de alguien que había visto la muerte y había aprendido a mirarla sin miedo. Días después, Amara despertó, lentamente. Sus ojos se abrieron con esfuerzo y la primera imagen que vio fue el rostro de Lau inclinado sobre ella, sonriendo, llorando al mismo tiempo. «Hola, mamá número 2. Su voz temblaba. «Ahora te toca a ti vivir». Ella intentó hablar, pero la emoción le robó las palabras. Apenas logró susurrar. «Tú lo prometiste. Cuidarás de mí». «Y lo haré», dijo él apretando su mano. «Con todo lo que soy». La recuperación fue lenta, pero cada día traía una pequeña victoria.
La primera vez que se sentó, la primera caminata por el pasillo, la primera comida sin ayuda. Cada logro era celebrado con lágrimas y risas. Los médicos decían que su fuerza era inusual, casi imposible, pero Richard y Lao sabían la verdad. Amara no estaba hecha solo de carne y hueso, sino de fe. El hospital entero la visitaba. Enfermeras que habían estado presentes en la operación, pacientes que alguna vez ella había consolado, familias que la veían como un símbolo. Pero Amara seguía siendo la misma, sencilla, serena, silenciosa. No aceptaba flores ni homenajes. Solo pedía ver a Lao cada mañana, escuchar su risa, sentir la vida alrededor. Un día, mientras caminaban por el jardín del hospital, Lao la detuvo. «Mamá número 2», dijo con voz seria. «Cuando crezca quiero fundar una organización. Quiero ayudar a los niños enfermos que no pueden pagar sus tratamientos. Quiero ponerle tu nombre». Amara se detuvo y lo miró con ternura. «No pongas mi nombre, ponle el tuyo». «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Porque el milagro fue tuyo. Yo solo fui el puente». Lao no respondió. Se limitó a abrazarla con fuerza. Cuando finalmente le dieron el alta, el mundo los esperaba afuera. Cámaras, periodistas, flores, aplausos. La historia había vuelto a hacerse viral. La mujer que dio vida y luego la recibió. Titulares por todas partes. Richard pidió privacidad, pero era imposible. El país entero hablaba de Amara, y aunque ella no quería atención, comprendía que aquello ya no le pertenecía solo a ella. Su historia era ahora una antorcha para los demás. Esa noche, de regreso a casa, todo parecía igual, pero nada lo era. Los pasillos, los muebles, el olor a café, todo tenía una nueva luz. Richard la ayudó a subir las escaleras, aunque ella insistía en que podía hacerlo sola. La corría de un lado a otro, acomodando las cosas, revisando su temperatura, recordándole los horarios de las medicinas. Era su manera de devolverle cada segundo de cuidado. «Eres peor que yo», rió Amara, viendo su ansiedad. «Aprendí de la mejor», respondió él con una sonrisa cómplice. Las semanas pasaron. El cuerpo de Amara sanaba y con él su alma también. Ya no había miedo, ni culpa, ni dolor. Solo gratitud. Lao pasaba horas escribiendo ideas en un cuaderno. Richard lo observaba desde la distancia, sabiendo exactamente lo que tramaba. Una tarde, durante la cena, Lao lo anunció oficialmente. «Ya tengo el nombre», dijo con los ojos brillando. «Fundación Mamá dijo que sí». Amara lo miró sorprendida. «¿Qué?», preguntó entre risas y lágrimas. «Es lo que siempre me recordaste, ¿no? Que cuando la vida te pide algo, digas que sí con el corazón». Richard asintió conmovido. «Es perfecto, hijo. La fundación nació pequeña pero con propósito. Al principio, ayudaban a pagar tratamientos y medicinas para niños con cáncer. Luego ampliaron su alcance. Becas médicas, campañas de donación de órganos, apoyo psicológico para familias. En cada rincón del país, el nombre Mamá dijo que sí comenzó a representar esperanza. Amara no quería ser la figura pública, pero Lao insistió en que al menos grabara un video para los niños. Aceptó. Se sentó frente a la cámara, con una luz cálida detrás, y habló con su tono pausado y firme. «No sé quién eres, ni por qué estás viendo esto, pero quiero que sepas algo. No estás solo. El dolor no define tu historia. Lo que haces con él, sí. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda, siempre hay alguien que diría que sí por ti. Y algún día tú serás quien diga que sí por otro». Ese video recorrió el mundo. Fue traducido a varios idiomas, compartido en escuelas, hospitales, iglesias. Miles de personas enviaron mensajes diciendo que habían decidido registrarse como donantes. Amara lloró al leer algunos. «Gracias a ti, mi hija tendrá una segunda oportunidad. Hoy dije que sí por alguien más». Lao la observaba desde la puerta mientras leía los mensajes. «¿Ves lo que hiciste?», le dijo con orgullo. «Lo que hicimos», corrigió ella. «Los milagros siempre se hacen de a dos». Con el tiempo, la fundación creció más de lo que imaginaron. Richard se encargaba de la parte administrativa, mientras Lao viajaba por escuelas dando charlas. Tenía una facilidad natural para conectar con la gente.
No hablaba como un conferencista, sino como alguien que había vivido lo que predicaba. Y siempre terminaba con la misma frase: mi mamá número 2 me enseñó que amar también es un tratamiento. Amara, por su parte, prefería la discreción. Dedicaba sus días a visitar hospitales, llevar regalos, conversar con madres que dormían en sillas frías junto a las camas de sus hijos. Les tomaba la mano y les decía: yo también tuve miedo, pero el amor fue más fuerte. Muchas de esas mujeres lloraban sin poder hablar. Otras simplemente la abrazaban. Una tarde de lluvia, mientras regresaba de una visita, Amara se detuvo frente al espejo. Observó sus cicatrices, las que el tiempo no borró. En lugar de tristeza, sintió gratitud. Cada marca era un recordatorio de que había vivido, de que había amado sin reservas. Lao entró en ese momento con su habitual energía. Mamá número 2. Adivina, la universidad me aceptó. ¿Cuál?, preguntó ella sonriendo. La de medicina. Voy a ser doctor. Amara lo abrazó con fuerza. Las lágrimas se le escaparon sin pedir permiso. Entonces el círculo está completo, susurró. Richard llegó y los rodeó a ambos con los brazos. Este hogar fue levantado con amor, y el amor nunca se derrumba. El tiempo pasó y la vida siguió regalándoles amaneceres. Lao comenzó la universidad con pasión. Amara continuó su labor silenciosa y Richard, siempre a su lado, comprendió que lo que los unía era algo más grande que cualquier promesa. El milagro de haber dicho sí cuando todo parecía perdido. Años más tarde, cuando la fundación cumplió 10 años, organizaron una gala benéfica. El lugar estaba lleno de médicos, donantes y familias que alguna vez recibieron ayuda. En el centro del escenario, un gran cartel decía: por cada vida salvada, una historia que continúa. Amara subió al escenario. No tenía un discurso preparado, pero no lo necesitaba. Hace muchos años, dijo con la voz temblorosa pero firme, pensé que mi historia terminaba en un hospital. Hoy sé que apenas comenzaba. El amor no es algo que se dice, es algo que se hace. Si cada uno de nosotros dijera que sí cuando el corazón lo pide, el mundo sería otro. El público se levantó. Aplausos, lágrimas, emoción. Richard y Lao la observaban con orgullo. Y por un instante todos comprendieron lo que ella siempre supo, que los milagros no caen del cielo, nacen del corazón de quienes aman sin medida. Aquella noche, al volver a casa, el cielo estaba despejado. Lao miró las estrellas y dijo: ¿crees que mamá, la primera, también está mirando? Amara sonrió. Estoy segura. Y debe estar muy orgullosa. Richard tomó las manos de ambos y las apretó con fuerza. Somos 3 almas y una sola historia. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el viento. Y en ese viento la vida susurraba lo mismo que Amara escribió tantos años atrás. Si no despierto, recuerda que mamá dijo que sí. Gracias por ver esta historia. Si crees que el amor tiene el poder de sanar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos desde qué país estás viendo este milagro. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo esperanza. El amanecer se derramaba sobre el campo como una ola dorada, bañando la casa en una luz tibia y serena. Amara se levantó temprano, como siempre. Le gustaba ver el sol subir, escuchar el canto de los pájaros y sentir el aroma del café recién hecho. Era su forma de agradecer un día más. Habían pasado años desde la cirugía, desde el milagro, desde aquella frase escrita con lágrimas en un pedazo de papel: si no despierto. Recuerda que mamá dijo que sí. Ahora Amara tenía el cabello entrecano, las manos marcadas por el tiempo y una paz que solo tienen quienes lo entregaron todo sin esperar nada. Lao, en cambio, ya era un joven adulto, un médico recién graduado, con la mirada firme y el corazón lleno de propósito. La Fundación Mamá dijo que sí, se había convertido en un símbolo de esperanza en todo el país. Miles de niños habían recibido ayuda gracias a aquella historia que un día comenzó con una mujer de uniforme azul y un niño entre la vida y la muerte.
Esa mañana, Lao bajó las escaleras con su bata blanca en la mano. ¿Ya lista para tu cita, mamá número 2? Preguntó sonriendo. Amara rió, acomodándose el chal sobre los hombros. No me hables como si fuera una paciente. Todos somos pacientes en algún momento, respondió él, imitando la voz de un doctor. Y tú no eres la excepción. Ella le lanzó una mirada fingidamente severa. Desde que te graduaste te volviste insoportable. Desde que me criaste me volví agradecido, contestó él, acercándose para darle un beso en la frente. Richard apareció segundos después, más canoso, más sereno. Su rostro llevaba las arrugas de los años, pero su mirada seguía siendo la misma de aquel padre que un día se arrodilló frente a la cama de su hijo y pidió un milagro. No te demores, le dijo a Amara. Hoy tenemos una sorpresa. Ella arqueó una ceja. ¿Sorpresa? Solo confía, respondió Richard con una sonrisa misteriosa. Amara frunció el ceño, pero no insistió. Desde que había salido del hospital, Richard se dedicaba a encontrar nuevas formas de sorprenderla. A veces eran cosas pequeñas, un paseo por el río, un libro, una cena con Lao. Otras veces eran cosas que la dejaban sin palabras. La consulta médica fue rápida. Los resultados eran excelentes. Su cuerpo, aunque frágil, estaba estable. El médico le sonrió. Sigue viviendo como lo haces, señora Amara. Su corazón es más fuerte que cualquier medicina. Al salir, Lao la tomó del brazo. Vamos, papá nos espera en la fundación. ¿Qué están tramando ustedes dos? Nada malo, lo prometo, dijo él, con una sonrisa que delataba lo contrario. Cuando llegaron, Amara se quedó inmóvil frente al edificio. No lo reconoció al principio. La fachada había sido completamente remodelada. Una nueva placa brillaba junto a la entrada. Centro de Investigación y Esperanza Amara Silva. En honor a quien enseñó al mundo que el amor también cura. Amara se llevó una mano al pecho. No, Richard, no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto es demasiado. Richard se acercó despacio. No hicimos esto por vanidad. Lo hicimos porque tu nombre ya pertenece a miles de personas que encontraron esperanza gracias a ti. Pero yo solo, susurró ella. Solo salvaste una vida, interrumpió Lao. Y cambiaste todas las demás. La llevaron al interior. El nuevo centro era luminoso, lleno de murales con colores cálidos. En las paredes había retratos de niños sonrientes, familias, voluntarios, médicos. En una de las salas, una pintura mostraba a Amara con Lao en brazos, ambos rodeados de luz. Ella tocó el cuadro con la punta de los dedos. «Esto no es mío», dijo. «Es de todos nosotros». La ceremonia de inauguración comenzó poco después. Había periodistas, doctores, políticos y sobre todo muchas familias. Lao subió al escenario primero. Su discurso fue breve pero poderoso. Esta historia comenzó con una mujer que no aceptó un no como respuesta. Una mujer que creyó que amar podía ser una forma de medicina. Si hoy estoy aquí, si respiro, si sueño, es porque alguien dijo que sí, cuando todos los demás dijeron que no. Hizo una pausa conteniendo las lágrimas. Mamá número 2, este centro es para ti, pero también para todos los que alguna vez tuvieron miedo y aún así eligieron amar. El aplauso fue tan largo que Amara apenas pudo hablar cuando la invitaron a subir. Cuando todo comenzó, dijo ella con voz temblorosa, yo era una simple empleada doméstica. No tenía dinero, ni estudios, ni poder. Solo tenía amor. Y eso bastó. No me arrepiento de nada. Porque cuando uno ama, el cuerpo puede fallar, pero el alma nunca enferma. El auditorio estalló en lágrimas y aplausos. Richard y Lao se acercaron y la abrazaron. Era el cierre de un círculo. Con el paso de los meses, el nuevo centro se convirtió en un referente mundial. Médicos de distintos países viajaban para aprender el modelo humano de atención integral inspirado por Amara. Las familias que llegaban con miedo encontraban esperanza en sus palabras, que estaban escritas en letras grandes en el vestíbulo. Donar es amar es sanar. Un día, mientras caminaba por el pasillo, Amara escuchó a una enfermera contar su historia a un grupo de estudiantes.
Dicen que ella no era doctora ni científica, decía la mujer. Solo era alguien que no podía ver sufrir a un niño sin hacer algo. Mara se detuvo detrás de la puerta sonriendo. Solo alguien, pensó. ¿Qué poder tan grande escondían esas palabras? Esa noche, después de un largo día en la fundación, regresaron a casa. Lau estaba sentado en el jardín con su computadora portátil. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó Amara acercándose. Estoy escribiendo un artículo, respondió él. Sobre ti. Oh, por favor, no puedes impedirlo. El mundo tiene que saber que los milagros no vienen del cielo. A veces están en el uniforme de una mujer que limpia pisos y canta canciones mientras un niño lucha por respirar. Ella lo miró, conmovida. Lau, tú eres mi milagro. Y tú el mío. Él sonrió bajando la vista. Pero hay algo más que quiero decirte. Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Amara lo abrió con cuidado. Era una carta del Ministerio de Salud. Lau había sido seleccionado para coordinar un programa nacional de donación infantil. Van a replicar nuestro modelo en todo el país, dijo él con emoción. Lo llamaré Operación Mamá dijo que sí. Amara lo abrazó con fuerza, llorando. Tu vida entera es un milagro, hijo. El milagro eres tú, susurró él. Los meses siguientes fueron intensos. Lau viajó constantemente formando médicos, visitando hospitales, contando su historia. En cada conferencia mencionaba una frase que ya se había vuelto parte de su identidad. Mi madre me salvó con su amor, y ahora me toca a mí salvar con el mío. Mientras tanto, Amara seguía siendo el alma de la fundación. Pasaba las tardes en el jardín del centro, conversando con las madres de los niños internados. Algunas llegaban destrozadas. Ella las escuchaba sin prisa tomándolas de la mano. No pierdas la fe, les decía. A veces los milagros no se ven, se sienten. Una de esas tardes, una niña de apenas 6 años se le acercó con un dibujo. Era ella y Lau bajo un arco iris. En el cielo un corazón gigante con alas. ¿Qué es esto, cariño?, preguntó Amara. Es el amor, señora. Mi mamá dice que el amor vuela y nunca se cae. Amara la abrazó y sintió que el corazón le estallaba de ternura. Entendió entonces que el legado ya no era suyo ni de Lau, sino de todos los que habían aprendido que el amor puede tomar la forma de una acción, una sonrisa o una donación. Con los años, la historia de Amara fue llevada al cine, a libros, a aulas universitarias, pero ella nunca asistió a los estrenos ni buscó protagonismo. Decía que su papel ya estaba cumplido. Había demostrado que una sola persona puede cambiar el destino de otra, y con eso bastaba. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, Richard levantó la copa. Por nosotros, dijo, porque el amor nos encontró en medio del dolor y nos enseñó a vivir. Amara levantó la suya. Y por todos los que aún no saben que los milagros existen. Lau los miró con los ojos brillantes. No necesitan buscarlos, mamá. Los milagros somos nosotros. El viento sopló suavemente, apagando una de las velas sobre la mesa. Amara la encendió de nuevo y sonrió. Mientras haya una llama encendida, dijo, habrá esperanza, y así, en aquella casa donde todo comenzó con lágrimas, el amor siguió escribiendo capítulos que desafiaban el tiempo. Porque cuando alguien, en cualquier lugar del mundo, dice que sí con el corazón, Amara vuelve a vivir un poco más. La brisa del atardecer se colaba por las ventanas abiertas del centro. Mamá dijo que sí, moviendo suavemente las cortinas blancas. El cielo estaba pintado de un naranja ardiente que se fundía en tonos rosados, como si el universo entero quisiera despedir el día con un aplauso silencioso. En una de las salas principales, Amara caminaba lentamente apoyándose en su bastón. Había cumplido 73 años, pero su paso seguía firme. Su mirada aún clara y su sonrisa, la misma que un día iluminó la habitación de hospital de un niño moribundo. Lau la observaba desde la puerta, con el corazón lleno de orgullo. Ya no era solo un médico,
Era el director de la fundación, un líder reconocido mundialmente, invitado por universidades, gobiernos y hospitales para contar la historia que cambió la visión sobre la donación de órganos. En cada conferencia, en cada entrevista, siempre decía lo mismo. Nada de esto existiría sin ella. Mi madre, Amara Silva. Esa tarde, él había organizado algo especial. «Mamá número 2», dijo suavemente entrando en la sala, «¿puedes venir conmigo?» Ella arqueó una ceja. «¿Otra sorpresa, Lao? No me digas que hiciste otra placa con mi nombre». Él rió. «No, nada de eso. Pero creo que te gustará». La llevó hasta el auditorio del centro. Cuando las puertas se abrieron, Amara se detuvo. El lugar estaba lleno de gente. Médicos, pacientes, niños que alguna vez habían sido ayudados por la fundación, familias enteras. En el escenario, una gran pantalla mostraba imágenes de su vida, la antigua casa, el hospital, Lao de niño, las visitas a las familias, los primeros voluntarios. Una historia contada en luces, rostros y risas. «¿Qué es esto?», preguntó ella con la voz entrecortada. «El aniversario número 30 de la fundación», respondió Lao emocionado. «Pero hoy no celebramos el centro. Celebramos a la mujer que cambió el destino de miles de personas». La multitud se puso de pie y la aplaudió. Amara se llevó una mano al pecho. «No, no, por favor», murmuró. «Yo no hice nada sola». «Eso ya lo sabemos», respondió Lao tomando el micrófono. «Pero alguien tenía que empezar». En la pantalla apareció una frase. «El amor no necesita poder, solo coraje». Y debajo, una fotografía de Amara sosteniendo la mano de Lao en la cama del hospital, muchos años atrás. El público guardó silencio. Algunos lloraban, otros sonreían con los ojos húmedos. Cuando el aplauso terminó, Lao la ayudó a subir al escenario. «¿Quieres decir unas palabras?», le susurró. Amara tomó el micrófono con las manos temblorosas. «Hace mucho tiempo», empezó. «Yo era una mujer común. Limpiaba casas, cocinaba, soñaba poco. No tenía dinero ni estudios, pero tenía algo que no sabía que era un regalo, la capacidad de amar. Un día, ese amor me llevó a una decisión que cambió mi vida y la de este muchacho que está aquí». Sonrió mirando a Lao. No sabía que aquel sí iba a viajar tan lejos. Pero si algo aprendí, es que cuando el amor guía tus pasos, el camino siempre te lleva a donde debes estar. El auditorio estalló en aplausos una vez más. Lao la abrazó, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Después del evento, se sentaron los tres, Amara, Lao y Richard, en el jardín iluminado por guirnaldas de luces. Richard, ya anciano, con la mirada suave y el cabello completamente blanco, se sirvió un poco de vino y dijo: «¿Recuerdan la primera vez que cenamos los tres juntos?». Amara sonrió. «¿Cómo olvidarlo? Lao derramó el jugo sobre el mantel y tú casi te desmayas». Lao rió. «Tenías 7 años y eras igual de inquieto», añadió Amara tocándole la mejilla con ternura. El silencio se llenó de recuerdos. Habían pasado por tanto: el dolor, la enfermedad, la esperanza, la fe, los milagros, y ahora estaban allí, 3 vidas entrelazadas por un mismo hilo invisible, el amor. Esa noche, mientras Lao y Richard dormían, Amara se levantó y salió al balcón. Miró las estrellas tan brillantes que parecían respirar. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por todo, por haberme permitido ver el fruto del amor florecer tantas veces». Sabía que su tiempo se acercaba, no con miedo sino con serenidad. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma estaba llena. Había vivido más de lo que jamás soñó. Los días siguientes, Lao notó que ella estaba más callada. A veces se quedaba mirando el horizonte durante minutos enteros, como si conversara con alguien invisible. Una mañana, mientras le servía el té, él le preguntó: «¿Estás bien, mamá?». Ella sonrió. «Estoy en paz, hijo. Es todo lo que necesito». Esa tarde, Amara se sentó en su sillón favorito frente a la ventana. Lao estaba en la fundación. Richard dormía una siesta. En sus manos tenía un cuaderno de tapas gastadas. Abrió una página en blanco y escribió con letra temblorosa: «A quien lea esto algún día, si llegaste hasta aquí,
es porque crees en los milagros. Y te diré un secreto. Los milagros no vienen del cielo, viven dentro de las personas que se atreven a amar sin miedo. Si la vida te pide algo grande, di que sí. El amor siempre sabrá qué hacer con tu respuesta. Dejó el cuaderno sobre la mesa, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. El sol caía detrás de las colinas, pintando el cielo de dorado. Parecía dormida, con una sonrisa serena en los labios. Horas después, Lao regresó. La llamó varias veces, pero ella no respondió. Se acercó, tomó su mano y supo la verdad. El dolor fue silencioso, profundo, pero no desesperado. Porque en el fondo sabía que ella no se había ido del todo. Richard llegó poco después. Los dos hombres se abrazaron, llorando como el día en que Amara los unió por primera vez. En la mesa, vieron el cuaderno abierto y leyeron las últimas palabras. Lao lo apretó contra el pecho. Ella nunca se fue, susurró. Solo cambió de forma. El funeral fue sencillo, tal como ella habría querido, sin cámaras, sin flores costosas. Solo familia, amigos, niños y madres agradecidas. La colocaron en el jardín del centro, bajo el limonero que tanto amaba. Sobre la lápida una frase: aquí descansa quien enseñó al mundo que amar también es curar. Pasaron los años. Lao continuó expandiendo la fundación a otros países. Mamá dijo que sí, se volvió un movimiento global, presente en más de 40 naciones. En cada sede había una foto de Amara y una placa con su mensaje: donar es amar, amar es sanar. Cada aniversario, Lao regresaba al jardín del centro principal, dejaba flores frescas bajo el limonero y hablaba en voz baja, como si ella pudiera oírlo. Lo lograste, mamá número 2, decía. Lo que empezó como un acto de amor se convirtió en una cadena infinita. Una tarde, ya con canas en el cabello, Lao caminó con su hija pequeña de la mano. «Papá, ¿quién era la señora de la foto?», preguntó la niña, señalando el retrato de Amara en el vestíbulo. Lao sonrió. «Fue mi madre, no la que me dio la vida, sino la que me enseñó a vivirla». «¿Y qué hizo ella?». «Dijo que sí», respondió él, agachándose para mirarla a los ojos. Cuando todos los demás tenían miedo, ella dijo que sí. La niña frunció el ceño. «¿Y eso cambió el mundo?». «Sí, mi amor, cambió el mundo». La pequeña se quedó pensativa y luego dijo con la inocencia que solo un niño tiene: «Entonces, cuando sea grande, también quiero decir que sí». Lao la abrazó con lágrimas silenciosas. En ese instante, supo que el legado de Amara seguiría vivo por generaciones, multiplicándose en corazones que aún no habían nacido. Al caer la noche, el viento sopló entre las ramas del limonero. Las hojas se movieron suavemente y por un segundo Lao creyó oír su voz. «Estoy aquí, hijo. Siempre lo estaré». Levantó la vista al cielo y una estrella más brillante que todas parpadeó justo encima del jardín. Lao sonrió. «Sí, mamá, yo también te amo». El amor, ese que una vez nació de una decisión valiente, había vencido al tiempo. Porque hay historias que no terminan con la muerte, sino que comienzan con un sí, y así, bajo el mismo cielo donde todo empezó, el eco de Amara siguió resonando, recordándole al mundo entero que los milagros existen y que a veces solo necesitan que alguien tenga el valor de amar sin límites. La noche estaba tranquila en Lisboa. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río Tajo como hilos de oro líquido, moviéndose con suavidad al compás del viento. En el edificio principal de la Fundación Mamá, dijo que sí Internacional. Un grupo de jóvenes médicos de distintas nacionalidades se reunía en un auditorio moderno, con muros de cristal y pantallas luminosas. Era el primer Congreso Mundial de Donación y Esperanza, un evento que reunía a personas de más de 50 países para compartir investigaciones, historias y avances médicos inspirados en un solo nombre: Amara Silva. En la primera fila, sentado con las manos entrelazadas, estaba Lao Silva, ahora con el cabello salpicado de gris y una serenidad que solo se gana con los años. A su lado,
su esposa Elena y su hija adolescente Marina, que llevaba un pequeño colgante en forma de corazón. Dentro guardaba un fragmento de papel amarillento cuidadosamente protegido. Si no despierto, recuerda que mamá dijo que sí. El presentador subió al escenario y las luces bajaron. En la pantalla gigante comenzó a proyectarse un video con imágenes antiguas. Una voz femenina narraba: hace décadas, en un pequeño hospital, una mujer sin estudios ni fortuna desafió las reglas de la medicina. Donó parte de su hígado para salvar a un niño que no era suyo, cambiando no solo una vida, sino el destino de miles. Su nombre era Amara Silva, y su legado sigue vivo en cada trasplante, en cada sonrisa, en cada corazón que aprende a decir que sí. La multitud aplaudió. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente cerraban los ojos, como si escucharan una oración. Lao respiró hondo. A pesar del paso del tiempo, el sonido del nombre de su madre aún le erizaba la piel. El moderador tomó el micrófono. Hoy rendimos homenaje no solo a una mujer, sino a una filosofía. Amar es curar. Y para cerrar esta ceremonia, invitamos al Dr. Lao Silva, fundador de esta misión, a compartir unas palabras. Lao subió lentamente al escenario. Llevaba en el bolsillo interior de su saco el rosario de madera que Amara siempre tenía colgado en la muñeca. Lo apretó con fuerza antes de hablar. Cuando era niño, comenzó, escuchaba decir que los milagros venían del cielo, pero el mío vino de una cocina, con olor a pan y jabón. Una leve risa recorrió el auditorio. Mi madre, Amara, no tenía nada material, solo tenía amor, y con eso me salvó. Su voz tembló apenas, pero siguió. Con los años entendí que los milagros no se heredan, se multiplican. Ella me dio la vida, y yo juré dedicar la mía a que su historia nunca se apagara. Hoy, cada hospital que lleva su nombre, cada donación que ocurre, cada niño que despierta después de una cirugía, es ella respirando otra vez. El público se puso de pie. Las luces iluminaron su rostro. Marina lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Lao alzó la mirada hacia el techo, donde una gran imagen de su madre estaba proyectada sobre la pantalla. Amara, joven, sonriente con su uniforme azul y aquella luz que parecía salirle del alma. Gracias, mamá, susurró, por enseñarme que la fe más grande es amar sin condiciones. Las palabras se perdieron entre los aplausos, pero Lao sabía que en algún lugar ella las había escuchado. Esa noche, después del evento, la familia regresó al hotel. Marina no podía dormir. Abrió el colgante, miró el papel viejo y salió al balcón. La luna estaba llena, reflejándose sobre el río. «Papá», dijo en voz baja cuando él apareció detrás de ella, «¿crees que la abuela me ve?» «Claro que sí», respondió Lao abrazándola. «Tu abuela está en todo lo que haces. Cuando ayudas a alguien, cuando sonríes, cuando dices sí a lo correcto. Ella está ahí». «Quiero ser como ella», susurró Marina. «Ya lo eres», contestó él. «Ella te vive a través de ti». Al día siguiente, viajaron al pequeño pueblo donde todo comenzó. La casa antigua seguía en pie, restaurada por la fundación como museo educativo. En el jardín, bajo el limonero, estaba la lápida de Amara, rodeada de flores frescas y pequeñas notas de agradecimiento dejadas por personas de todo el mundo. Había cartas en portugués, inglés, francés, árabe, japonés. Todas decían lo mismo. «Gracias por decir que sí». Lao se arrodilló junto a la tumba. «Madre, el mundo te recuerda». «Y yo también». Su voz se quebró. «Pero hoy no vengo a llorarte, sino a contarte que tu misión sigue viva. Tus palabras cruzaron océanos, cambiaron leyes, salvaron niños que nunca conociste. Lo lograste, mamá. Tu sí sigue resonando». Elena y Marina se unieron a él. Los tres tomaron de la mano el rosario de madera y lo colocaron sobre la piedra. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas del limonero. Por un instante todos sintieron lo mismo, una presencia dulce, cálida como un abrazo invisible. Meses después,
En Nairobi, África, se inauguró una nueva sede del programa internacional Mamá dijo que sí. La directora local, la doctora Aisha Tembo, tomó la palabra frente a cientos de familias. Hace años escuché por primera vez la historia de Amara Silva, dijo. Yo era una niña pobre, sin recursos, y soñaba con ser médica. Hoy estoy aquí gracias a su inspiración. Su amor traspasó fronteras. Y quiero decir algo a todas las mujeres que están aquí. No subestimen su poder. Una sola decisión de amor puede encender la esperanza de un continente. Las cámaras de televisión transmitieron el evento en vivo. En Lisboa, Lao observaba la ceremonia desde su oficina. No pudo evitar sonreír. «Mira, mamá», susurró. «Tu voz se escucha en suajili ahora». Sobre el escritorio tenía el cuaderno original de Amara. Lo había convertido en una especie de Biblia de la Fundación. Cada año agregaban nuevas páginas con testimonios de personas salvadas. Historias de madres, donantes, niños y doctores que, inspirados por ella, habían dicho sí a la vida. Entre ellas, una le llamaba especialmente la atención. Era de una mujer argentina llamada Lucía. «Mi hijo recibió un corazón gracias al programa. Lo llamé Amarito porque cada vez que late me recuerda a Amara». Lao cerró los ojos. «Amarito», sonrió con lágrimas. La semilla había dado frutos en todos los rincones del planeta. Años más tarde, cuando Lao cumplió 60 años, su hija Marina asumió la dirección de la fundación. Su primer acto fue organizar un nuevo proyecto educativo llamado Sí, Maestro Amara, una red de escuelas médicas humanistas que enseñaban a los futuros doctores no solo a sanar cuerpos, sino también a comprender almas. El lema estaba grabado en todas las paredes. El bisturí puede cortar, pero el amor es lo que cura. En la inauguración, Marina contó una historia que conmovió a todos. Cuando era niña, mi padre me decía que mi abuela podía vernos desde las estrellas. Hoy sé que no está allá arriba. Tocó su pecho. Está aquí, porque cada vez que alguien dice sí al amor, ella despierta un poco más. El público, compuesto por jóvenes estudiantes, aplaudió con emoción. Muchos de ellos habían crecido escuchando la historia de Amara como una leyenda real. Pasaron los años, y el nombre de Amara Silva se convirtió en sinónimo de compasión. Se erigieron monumentos, hospitales, escuelas. Pero el homenaje más importante llegó medio siglo después de su muerte. La Organización Mundial de la Salud creó un premio anual en su honor, destinado a reconocer actos de amor y altruismo en la medicina. El primero fue entregado a una niña filipina de 12 años que, al enterarse de que su hermano necesitaba un riñón, organizó una campaña para conseguir donantes y salvarlo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió: «Porque leí sobre una señora que dijo que sí y quiero ser como ella». El auditorio entero se puso de pie. Lao, invitado de honor, no pudo contener las lágrimas. La historia de su madre ya no era solo suya, era patrimonio del corazón humano. Un atardecer, muchos años después, Lao caminó solo hasta el jardín de la sede central. El limonero estaba más grande, fuerte, lleno de flores blancas. El aire olía a esperanza. Se sentó frente a la lápida y suspiró. «Han pasado tantos años, mamá, y aún te siento aquí». Miró al cielo, que comenzaba a teñirse de oro. «Hoy voy a hacerte una promesa. No dejaré que el mundo olvide lo que significa amar sin esperar nada». Sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro había una semilla de limón, brillante, guardada desde hacía años. «Voy a plantarla en cada país donde haya una sede», dijo, «para que tu amor siga echando raíces en la tierra». Hizo un pequeño hoyo junto al árbol y dejó caer la semilla. La cubrió con tierra y sonrió. Cada árbol será un recordatorio de que los milagros florecen donde alguien se atreve a decir que sí. El viento sopló con fuerza, moviendo las ramas del viejo limonero. Una hoja cayó justo sobre su hombro. Laula tomó con delicadeza y la guardó en su libro. Esa noche soñó con ella. Amara caminaba descalza por un campo dorado. Vestía el mismo uniforme azul, pero ahora su luz era más intensa que el sol. Se acercó a él,
Le tocó el rostro y le dijo con voz suave, «Cumpliste tu promesa, hijo. Lo hiciste bien». «Te extraño, mamá». Ella sonrió. «No hay distancia entre el amor y la eternidad. Siempre estaré contigo, donde haya alguien dispuesto a amar». Cuando Lao despertó, el amanecer bañaba su habitación con la misma luz que él había visto en el sueño. Abrió la ventana y respiró hondo. El mundo seguía cambiando, pero el mensaje de su madre seguía intacto, porque el amor verdadero, y cuando nace desde la entrega, nunca muere, se convierte en aire, en semilla, en historia, en milagro. Y así, bajo la luz dorada de un nuevo día, el eco de Amara Silva continuó viajando por generaciones, susurrando la misma frase que un día salvó una vida y cambió el destino del mundo. Si la vida te pide algo grande, di que sí. Gracias por acompañar esta historia completa. Si crees que el amor es la medicina más poderosa, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué país estás viendo esta historia. Que el legado de Amara viva también en ti.